Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal Vuelo Libertad. Muchas gracias por estar ahí y hacer posible tu canal en realidad. Muchas gracias por vuestro like, muchas gracias por vuestros comentarios que me enseñan, que me guían y que me muestran muchas cosas que muchas veces ignoro y me vienen muy bien. Y muchas gracias especialmente por las personas que me apoyan invitándome a ese café que se puede hacer aquí abajo. Y para estas personas, en la página de donde precisamente me invitan a este café, he dejado un pequeño vídeo, un pequeño ejercicio, son 20 minutos, es muy sencillo, de programación neurolingüística para personas que en un momento tienen una duda, una pregunta a sí mismas y que no saben cómo responder o tienen inquietudes. No es algo mágico, hay que seguir muy bien las instrucciones, o sea, aquí no hay magia, en esto no es un curso de milagros, no hay estas historias, pero sí que puede ser útil y además te mostrará una faceta de ti mismo que a lo mejor desconoces. El ejercicio funciona muy bien, pero funciona muy bien cuando estoy yo al lado ayudando. Quizás no funcione tan bien si lo haces a distancia, pero si sigues las instrucciones bien y te dejas llevar, funcionará. Por cierto, un detalle, por unas limitaciones que tiene ese sistema, porque ese sistema lógicamente trabaja con su propio beneficio, creo que solamente tiene acceso las personas que hayan contribuido en el último mes o algo así. Yo no he puesto esa limitación, esa limitación que tiene ahí. Hay otra limitación que yo podría haber puesto que es más exigente, que son las personas que están reiteradamente haciéndolo. Yo no he querido poner nada, pero hay esa limitación, dicho sea de paso. Dicho esto, vamos a entrar en materia. En primer lugar, primero de todo, si te aburres en un momento dado, aquí abajo habrá un guión más o menos por donde va a ir todo, porque hoy no lo tengo tan claro como otras veces, no tengo tan especificado todas las partes, pero bueno, al final te haré un guión para decir, mira, esto, puedes ir a estos sitios, o sea que si te aburro, no te aburras, porque yo sigo mi propio proceso y no estoy intentando, yo qué sé, seguir el de cualquiera, el de todo el mundo, no puedo, es imposible. Entonces, ahí abajo está eso. En segundo lugar, o tercero, o lo que sea ya, arriba te dejo un enlace al primer vídeo de toda esta serie, que toda esta serie es Café amargo para el despertar. Y dentro de esta serie, este es el tercer vídeo de un pequeño detalle sobre el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita es un libro, ya expliqué en el primero de ellos de qué consistía, no me voy a repetir aquí, y hemos pasado desde el primer vídeo, donde hablábamos de la lección de la guerra, la segunda, lección de la divinidad, y hoy venimos a la elección final. El nombre original no era la elección final, era la elección de la muerte, pero me parecía demasiado intenso, demasiado fuerte para la miniatura y dije, bueno, pues vamos a poner lección final, porque además tiene bastante más significado del que parece. Cuando empezaba esta tríada del Bhagavad Gita, decía, justo al principio había una serie de frases que aparecían y decía que hay una batalla que ganar antes que no sean abiertas las puertas del cielo. Y yo te decía que te explicaría en el tercer vídeo qué significaba esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significado tiene para mí y qué sentido tiene el vídeo de hoy para quien está entrando y dice, a ver si esto me interesa o no? Mira, mi primer libro, Vuelo a la Libertad, el Sinsentido del Karma, mejor dicho el segundo, porque el primero era el 600 que quiso ser un Porsche, pero el que puse ahí énfasis y que la mayoría estáis aquí por eso, es sobre el tema de el karma, la reencarnación, si se puede dejar de reencarnar, etcétera, etcétera, ¿no? Eso era, digamos, el inicio. Y todo ha girado de una manera u otra en torno a esa historia que tenemos de la reencarnación, y cómo en un momento dado podemos dejar de reencarnar, algunos se lo plantean, o cómo funciona el asunto, los que quieran reencarnar, pero está todo en ese punto. Por tanto, esto de la elección de la muerte va relacionado con este tema, la elección final va relacionada con este tema. Y cuando tú hablas en un momento dado de que hay una batalla que ganar antes que nos sean abiertas las puertas del cielo, ¿a qué me refiero con el cielo? ¿Qué batalla hay que ganar? Pues eso es lo que vamos a tratar hoy. El cielo
Cada uno tiene un cielo particular, cada uno tiene su propia visión del cielo y, bien, bueno, pues en realidad dejas de reencarnar y la pregunta es siempre, ¿y dónde vas si dejas de reencarnar? Bien, pues es que no lo sabemos, porque el que se va no vuelve. Y si vuelve, vuelve sin memoria. Pero no se trata de, como de costumbre, saber aquello que la recompensa que vamos a tener y decir, pues lo hago o no lo hago. No, se trata para las personas que en un momento dado no quieren reencarnar, que se sienten con esa necesidad o que sienten que no lo quieren hacer, no se plantean dónde van a ir, simplemente se plantean que no quieren volver. Entonces ese cielo, según las religiones, cada religión tiene el suyo. Pero el cielo para personas como yo y otros, ¿qué es? Pues el cielo es simplemente la libertad. Es alcanzar la libertad. La libertad, ¿por qué? Porque aquí muchas veces se habla de que esto es una Matrix. Y me preguntaba, bueno, ¿tú crees que esto es una Matrix? Digo, sí, pero no nos engañemos. La Matrix, ¿qué es esto? Comparada con la Matrix de la película, la de la película es como un chupete comparado con una central nuclear con la Matrix, que es esta. Porque esta Matrix es no física solamente, es física y energética. Es una rueda, la rueda de Samsara, donde en una parte tiene la parte material, que te imprime programas, condicionamientos, traumas, etcétera, etcétera, que va a impulsar esa rueda, que cuando estés en el mundo energético vas a estar atado a todo eso, enganchado a todo eso, y te va a volver a girar la rueda. Entonces, no puedes a un momento dado escaparte a menos que comprendas cómo funciona esta rueda. Y para mí el cielo es la libertad de esta cárcel nada más. Que me da lo mismo que sea plana, que sea redonda, que sea cuadrada, que sea lo que sea. Me es indiferente. O sea, yo comprendo que esto es una cárcel para mí, lo siento así, y no me importa cómo sea, no me entretengo, no me distraigo con cosas que me llevan a la confusión, que es lo que decía, que había nombrado ese libro de El misterio de Belicena, Wilka, que no digo que es un libro, wow, menudo libro, no, tiene, como he dicho, bastantes errores según mi punto de vista, pero tiene cosas absolutamente increíbles, increíbles. Desde hace más de 20 años, quizás, yo no he vuelto a leer un libro a velocidad, como yo llamo, de crucero. ¿Qué es velocidad de crucero? Es pum, 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 o sea, enchufarme de tal manera que bueno, me lo he leído con ansia. Pero muchas partes también me he saltado. Cuando iba con cábala y demás, esto a mí no me va, por mis razones. Pero es un libro que tiene cosas muy curiosas, ¿no? Y ahí en ese libro habla de esa libertad, de la vuelta al origen. Y yo no he utilizado la misma palabra de vuelta al origen, pero yo he hablado y dicho volver a donde pertenecemos, a donde realmente somos. Y eso es lo que yo he visto en regresiones. Ya he llegado a la conclusión hace tiempo y lo puse en un artículo que escribí 5 artículos para salud terapia. En mi página web tienes ahí los enlaces a estos 5 artículos sobre regresiones, la parte de la técnica, cómo se hace, etcétera, etcétera. Son 5 artículos, creo que se leen bien. Y en el último yo lo digo ahí, y lo he dicho más de una vez, que en realidad las personas creen que aspiran a una evolución, a llegar a cierto estado y demás, pero no. Están queriendo volver a lo que en un origen tuvieron. Y esto lo llevo diciendo mucho tiempo. O sea, queremos volver al inicio de todo esto. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo nos han ido cargando y alejando de quien realmente somos. Entonces, para mí, el cielo es eso. Volver a mi origen, volver al sitio donde partí, al sitio que creo que es, y no es esto, que por hermoso que sea, pues no es lo que tú buscas, por lo menos en las condiciones establecidas, porque a diferencia de ese libro, yo sí creo que este lugar fue creado con otra finalidad. El que el demiurgo, el creador, el constructor, lo que sea, luego lo usurpara y lo utilizara para otra cosa, es otra historia diferente, para mí. De ahí las guerras que he oído en el pasado tan brutales, que no son guerras entre países, son guerras más complejas. Entonces el cielo es eso, es la libertad. ¿Y la batalla cuál es? Pues la batalla es muy sencilla. ¿Qué necesitas para ganar esta batalla? Pues lo que vimos en el vídeo anterior, por eso digo que hay que verlo porque no me voy a repetir,
es el espíritu. El espíritu que llaman aquí el espíritu en este libro, pero que yo he llamado siempre la conciencia, el ser superior, Neville llamaba el Padre, lo que tú quieras, esa parte inmensa. El nahual, si tú quieres, de Castañeda, esa parte que es inmensa, ¿no? Entonces, tú tienes que aliarte con ese espíritu, vamos a decir espíritu, conciencia, ser superior, para lograrlo. Y lo primer paso en este sentido es abordar un tema de la importancia de la mente. Dije en el vídeo anterior que la abordaría. Mira, en la actualidad hay una serie de cosas que se venden mucho, una mercancía que se vende mucho. Ahora hablaremos de ello. El alma, se habla muchísimo del alma. Lo señalaba una persona la diferencia entre el alma y el espíritu. La he señalado ya, la he comentado ya y no voy a abundar mucho en ello. Vamos a tocarlo muy de pasada. Si quieres más información, vídeo anterior. Pero otra de las cosas que tocan mucho es la mente. No, es que la mente no vale. Y unos te lo dicen desde el punto de vista, que incluso han vendido millones de libros con ese tema. No, no es que la mente es el problema. El gran problema es la mente. No, tú fíate del corazón, porque el corazón te va a guiar. No, la mente, la mente, la mente. No quieren que utilicemos la mente. No quieren su uso. Y ahora vamos a ver, ¿de acuerdo? Pero antiguamente, la mente era muy importante. Porque hay una cuestión que ya le he explicado en uno de estos vídeos, que una cosa es la herramienta y otra cosa es el uso de la herramienta. Si tú tienes un coche y hay un botoncito que pone ahí control de tracción, ASC, llamado de distintas maneras en los coches, y tú lo desconectas y el coche te derrapa y te la pegas, no tiene la culpa el coche, tiene la culpa es tú, que a un momento haces mal uso de la herramienta que tienes. ¿De acuerdo? Entonces la mente no es el problema y quiero señalarte esto porque es muy importante para que nos dejemos de tonterías y de escuchar a gente que a un momento dado quizás tiene buenas intenciones pero te está perjudicando. Porque en los libros más clásicos, más antiguos como este, por ejemplo, la mente es importante. Y por ejemplo te dice, de las muchas frases que hay, un hombre no puede lograr el estado de la meditación si no tiene un control sobre su mente. Aquí lo mejor se hubiese sido decir si no tiene un control sobre el contenido de su mente. Porque rápidamente lees esto y piensas en el silencio, piensas en lo básico. Pero yo te digo una cosa, la meditación es un estado puente, que es el que hablo en ese vídeo, interpretar o comprender, hacia una comprensión más elevada. ¿Y qué limita esa comprensión? Lo que tiene es el contenido de tu mente. ¿Qué has metido ahí? La mente es el amigo del que ha controlado los sentidos y el enemigo de aquellos que no lo han logrado. ¿Qué son los sentidos? Las emociones. Tú colocas la emoción, y ahora lo veremos, por encima de todo y te van a dominar siempre. No, es que el corazón me manda. Haz caso a tu corazón. Un momento, vamos a cuidado. Porque las emociones nacen del mensaje que tu mente le está diciendo a tu cuerpo. El ejemplo que he dicho siempre, te toma un hipnotizador por banda y dice, bueno, pues ahora mismo tienes frío, te hipnotiza. Y tú puedes estar a 40 grados de temperatura Celsius y de golpe estás temblando de frío. ¿Por qué? Porque le has convencido a través de un mensaje a tu mente que tu cuerpo tiene frío. ¿Pero es verdad? No, tu mente se ha convencido de una historia porque se la han introducido. Con lo cual, tú estás sintiendo algo que no existe, porque tu mente está programada. Dice, aquel cuya mente está unificada alcanza la tranquilidad. Aquel que no tiene en su mente bajo control vive sin paz. ¿Qué es unificada? Pues que, lo que te he dicho siempre, la distracción. Te he dicho siempre, es que te distraes con cualquier cosa. ¿Qué pasa? Y claro, lógicamente no vives con tranquilidad, no estás unificada. O personas con las que trabajo y demás, les tengo que decir, basta ya, céntrate. ¿Qué es ahora mismo lo prioritario en tu vida? Déjate de historias, la distracción, déjate de historias. ¿Qué es lo que tienes que resolver ahora, en este momento? ¿Por qué? Porque si no lo resuelves ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar dentro de 2 meses, 3 meses, 6 meses? ¿Qué va a pasar? Entonces, céntrate. Y eso es precisamente una mente unificada. Pero mira, hoy se pretende que, como he dicho, que la mente no tiene importancia,
que no es importante, que lo importante son los sentimientos, lo que tú sientas, y lo vamos a ver, cuidado, que esto es muy importante, no te despistes, que voy a hablar de ello, es muy importante. Según algunas personas, y comentaba en el vídeo anterior, Jesucristo fue el primer salto de la mente al corazón. No me estoy metiendo en Jesucristo, cuidado, que no es eso. Pero sí que hay un cambio ahí a el corazón. Mientras que hasta ese momento Grecia, Roma, era más mental. Como ya creo que he señalado, Roma y los griegos eran muy descreídos. Tenían muchos dioses, pero eran muy prácticos. Entonces, desde entonces se ha buscado ese corazón, se ha buscado esa parte de tal. Cuando ya no ha habido más que aguantar, se ha ido al racionalismo científico, que ha sido manipulado, se ha usurpado el racionalismo científico en base al dogma de la ciencia, los expertos, ¿de acuerdo? Pero se acalla a los otros expertos y se paga a los expertos que nos interesan. Recuerda que el 90% de los medios de comunicación o más pertenecen a cuatro grandes grupos económicos. Entonces, si tú te estás creyendo cualquier cosa que te dicen los medios de comunicación, bueno, pues ya sabes a quién estás creyendo. ¿De acuerdo? Sabes a quién estás creyendo. Eso, mira esos grupos económicos, qué intereses tienen y sabrás lo que te van a decir. Esto es así. Pero fíjate que hoy esto de la emoción se ha convertido en que todo tiene que ser no ofender, no molestar. Cualquier cosa, no, es que esto ofende, no, es que la persona tiene derecho a sentir lo que quiera sentir. Vamos a ver, en un tiempo pasado, ciertas cosas que dicen algunas personas hoy lo hubiesen llevado al manicomio. Hoy, decirle a esa persona que eso que está diciendo es un error, te puede llevar a la cárcel. Quiero decir, hoy no puedes tener la razón, en el sentido de la razón. Tienes que, en un momento dado, simplemente aceptar lo que los demás dicen porque es un sentimiento y el sentimiento está por encima de la razón. Decía una persona, tenía aquí la frase, pero no tengo el nombre, lo buscaré y lo pondré aquí. Decía, la tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles. Se me había ocurrido, se había recordado esta frase según estaba hablando contigo, que la tenía aparte en fotografías, porque es una frase importante. Actualmente, por no ofender a los imbéciles, sus sentimientos, lo que sienten, se ha colocado eso por encima. Y fíjate lo importante que es el Bhagavad Gita y qué enseñanzas tiene, pero que yo con 17 años no lo entendí. He tardado todo un proceso. Una de estas cosas las ves con el paso del tiempo, empiezas a comprenderlas, ¿no? Dice, el Señor Supremo está sentado en el corazón de todos los seres vivos. Aquí, cuando yo leo esta frase y tengo a mano el tema del misterio de Belicena, pues lo entiendo también y lo entenderéis, o el demiurgo, o todas estas situaciones que hay ahí montadas, porque el Señor Supremo, y se ve concretamente en el Bhagavad Gita, y lo expliqué, no lo voy a volver a explicar aquí, es Brahma, es el creador, y no es eterno. En un sitio dice que es eterno, pero en otro sitio dice que no, que terminará, que se acabará, como todo. Pero centrémonos ahora en la frase, porque es importante en relación con lo que estoy diciendo. El Señor Supremo está sentado en el corazón de todos los seres vivos. Quiero decir, el usurpador, el creador, el demiurgo, todo esto está sentado en el corazón de los seres vivos. ¿Qué significa? Que es que está dominando el corazón. Dice, y por medio de la ilusión, que es su propia energía, por medio de la ilusión es la fantasía, la ficción, en los cuentos que te cuentan, no, es que esto te va a salvar y esto te va a curar, no es que tienes que hacer esto y tienes que hacer esto porque esto te va a llevar a no sé dónde, no es porque tal, no es porque yo tengo la razón y yo te lo digo, pero que esto, cuidado, esto lo hace el poder financiero, económico y lo hace la New Age. La New Age que dice que no es New Age, pero que cada vez que alguno de estos te diga que él no es New Age y te esté diciendo, no, créeme a mí, porque lo ha dicho este vidente o lo ha dicho este astrólogo, estás haciendo lo mismo. Exactamente lo mismo que has hecho la religión y que se ha repudiado la religión porque es que mucho dogma, mucha creencia, mucho profeta. ¿Pero qué es ese vidente? Un profeta. ¿Qué es esos dogmas? Lo que te están contando, no, es que mira, aquí la tabla de astrología te dice que esto. Mentira. Yo lo he explicado, yo he pagado, bien pagado y caro,
una tabla, vamos, una carta astral, pero con todos los datos que tenía que tener para que realmente el día de mi nacimiento, la hora, estuviese perfecto. Y sí, me entregó 3 vídeos explicando por qué esos hechos que me han pasado en su vida, en la vida, están relacionados con ese momento, y lo explicaba todo perfecto, hasta que el momento que tiene que explicarme mi presente y mi futuro. Y no es capaz de ver que pocos meses después en mi vida habría un cambio tan brutal como el que ha habido. Geográfico, de todo, de todo. No vio nada. Y me contó un montón de historias que no corresponden a nada. Con lo cual a mí la astrología tampoco. Sí que sé que hay personas que lo creen mucho. ¿Por qué? Porque pasa que lo de siempre. Cuando un vidente, un astrólogo tiene éxito, eso, como dicen de los médicos, cuando tiene un éxito lo llevan al cielo. Pero eso sí, como los médicos, cuando hay un error, lo tapa la tierra. Nos olvidamos de ello. Y tengo memoria de algunos casos, de alguna persona que va por ahí con ese tema, y me acuerdo como me decía primero del año pasado, no, es que se ha terminado porque las influencias de Neptuno, Saturno, no sé qué historias, eso termina, ya no pueden hacer nada sobre nosotros. Menudo 2022 nos han dado, y no ha terminado, y me decía que había terminado. Vale, sí, ahora está dando un mensaje que bueno, pero bueno, sea como fuere, te quiero decir que por medio de la ilusión, que es su propia energía, manejan y manipulan tu corazón, manejan tus ilusiones, te controlan. Y cada uno se olvida de su posición eterna. Te olvidas de tu posición externa. ¿Cuál es tu posición interna? La posición del ser, de la consciencia, del espíritu. Y se hace así, a base del control de las emociones, a base del control de todo esto. Y aquí tenemos, lógicamente, una consecuencia. Es que si esa estructura que te dije, sentimientos, emociones, mente, razón, espíritu, la volcamos, le damos la vuelta y ponemos aquí esto como la principal, hemos roto cualquier equilibrio natural. Y una cosa importante que te dije en los primeros vídeos, el tercero creo recordar, cuando tú mientes, tu cuerpo nota una alteración, hay una alteración. Explicabais por qué, cómo y demás. Si quieres, vete allí, yo no voy a repetir, creo que era en ese o el cuarto. Pero ahí estaba, y explicaba por qué. Tú, cuando estás bajo una mentira, aunque creas que es una verdad, tu ser interior, ese espíritu que has volcado, sabe que es mentira. Y tú no vas a estar bien. Y tú no vas a funcionar. Y muchas veces las personas preguntan, ay, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué esto? No, porque estás pervirtiendo el orden natural interior. Porque estás creyéndote lo que no es. Y estás haciéndolo quizás de buena fe. Por eso yo digo siempre que a mí no me creas, porque yo no quiero ser perturbación de nada. Analízalo, piénsalo, búscate la vida, estudia como he hecho yo y investiga. Y si crees que no tengo razón, experimenta, como decía Neville. Ponlo a prueba, pero no me digas que no, mientras que no le has puesto a prueba, porque es que fulano, catedrático de no sé qué, ha dicho no sé cuántos, o mengano, experto en no sé cuántos, ha dicho no sé qué. No. ¿Tú lo has probado? ¿Lo has intentado? Pues no me vale si no lo has probado. Entonces, tú ten muy en cuenta que la mentira, incluso inconsciente, te va a dañar. Entonces, tienes que pasar un filtro muy grande a todo. Dije desde el principio que tú tienes que tener un conocimiento holístico para entender las cosas y tienes que ser un escéptico. Pero, por ejemplo, una persona que hace muy buenos comentarios y que, bueno, he llegado a apreciar por sus comentarios, me comentaba sobre que yo decía que este libro tiene una antigüedad mucho mayor. Y me habla de la manipulación del tiempo de la historia. Bien, yo he leído sobre eso. ¿Me lo creo? No, no me lo creo. Que un momento dado en la Edad Media y demás se saltaron, no sé qué, bueno, eso puede ser. Pero ahí en la historia del Islam, de la invasión de España y demás, no cuadran las cosas muy bien. Pero sobre todo no cuadran cuando yo me encuentro, como se han encontrado en estratos geológicos de hace millones y millones y millones de años, y lo he explicado en otros artículos y vídeos, están ahí sobre la evolución, están ahí en la serie No Reencarnar. En estratos de hace 300 millones de años se encuentra una huella de un pie humano. Creo recordar, estoy hablando de memoria, pero millones y millones de años. Y claro, va el listo y me dice que es que son viajeros en el tiempo. Y yo digo, hay que ser poco serio, iba a decir otra cosa, hay que ser poco serio para decirme que
Tú eres un viajero en el tiempo, imagínate, saltas a no sé cuántos millones de años, y llegas ahí y dices, uy, qué bonita charca, qué tal, te quitas la bota y te vas a dar un baño. Y esas son las huellas que has dejado. Como decía en aquel vídeo, si yo soy el jefe de esa expedición, del guantazo que le meto le devuelvo al tiempo corriente. Pero fijo, ¿por qué? ¿Qué bacterias hay allí? ¿Qué virus? ¿Qué insectos? ¿Qué hay? No. Aquel hombre que dejó la huella en unos estratos geológicos, donde además hay huellas de saurios, que vivía en aquella época, aquel ser humano que vivía es que vivía en ese entorno, por eso iba descalzo, por eso a lo mejor se dijo, voy a dar un baño, no lo sé. Sí, también hay huellas de zapatos. Entonces, o esa mujer que en México se le arruinó la carrera que tenía como arqueóloga en el momento en que dijo que aquello que había ahí en México no eran 30.000 años, no eran los primeros moradores de Centroamérica, no, eran 300.000 años, 350.000. Y claro, a ti ya te han distraído, o como dice en el libro del Misterio de Belicena, confusión. Para mí, yo lo llamo distracción, ahí lo llaman confusión, ya te han confundido y estás viviendo una mentira y tu mentira te está perturbando, te está trayendo la energía mala, te está trayendo una mala energía, con lo cual lo mejor es no creerte en nada. Sé, lo dije hace mucho, mentalmente un nihilista, pero no en acción. O sea, tú no puedes ser nihilista en acción, tienes que actuar. Por eso te he dicho en su momento y al principio de todo que tienes esa lección de la guerra. ¿Por qué? Porque no te van a dejar en paz, ¿no? Entonces, entrando ya concretamente en el problema de la reencarnación, el problema de la reencarnación es que todo se basa en la emoción. La persona en el momento dado muere y esto lo tengo visto, ya te estoy hablando por experiencia, he visto no sé cuantísimas muertes en tema de regresiones y siempre pasa un detalle, lo mismo, es algo repetido. ¿Te sientes insatisfecho o insatisfecha con tu vida? ¿Sientes que hay algo que te impide alcanzar la verdadera felicidad? ¿Tu realización personal? Si te sientes así, es posible que el origen de todo ello se encuentre en el pasado, en la infancia, en el vientre materno o incluso antes. ¿No es hora de buscar esas respuestas que buscas y sanar esas heridas del pasado? Podremos hacerlo con técnicas como regresiones a vidas pasadas, programación neurolingüística y coaching, todas ellas enfocadas en ayudarte a lograr tus objetivos y sanar esas heridas del pasado. No dejes pasar más tiempo, contáctame a través de la sección de contactos de mi página web y déjame ayudarte a encontrar las respuestas y las soluciones a tu vida que tanto deseas. O bien, lo que ahí aparece, quiere huir, escaparse, entonces tienes que agarrar, no te vayas, que aquí hay trabajo que hacer antes de irte, o bien se queda trastornado, impactado, traumatizado, viendo el cuerpo que acaba de dejar. Incluso en los casos donde la muerte es un alivio, como personas que han muerto en agonías, en tortura y demás, tanto si huyen como si quieren quedarse, y tanto si ha sido una liberación la muerte como si no lo fue, incluso, como digo, incluso cuando ha sido una liberación, existe el dolor por lo que pudo ser, el dolor por lo que se ha perdido, el dolor por aquello que crees que a un momento pudiste haber tenido y no tuviste, el dolor por la traición de la persona que te llevó a esa sala de torturas, el dolor por un montón, y el dolor y el deseo de venganza, ojo, por todo eso es la emoción la que domina. Entonces, en ese momento, cuando ves eso, que domina la emoción, tienes que ayudar a la persona a que domine la mente y la razón, porque la mente sigue estando ahí, no es el cerebro la mente es algo que es una cualidad del ser humano y tienes que ayudarle a que razone, tienes que ayudar a que comprenda. Y una vez que ha razonado y comprendido es cuando puedes ayudar a la persona a que contacte con esa conciencia, con el ser superior, con ese espíritu, pero como digo siempre, rozándolo. Yo no me hago historias aquí de, o sea, alcanzamos el ser y la conciencia. Nah, tonterías. Lo rozas. Alcanzar el ser y la conciencia es otra historia. ¿De acuerdo? Es muy diferente. Entonces, en la muerte lo que pasa es eso. Lo que sucede es eso. De golpe, tendrías que hacer ese ejercicio, que lo dije hace mucho, de pronto mirar a tu alrededor e imaginarte que de pronto tú ya no tienes acceso a nada, de nada,
de nada, de nada de lo que es tu vida. Nada. Nada. Lo has perdido todo. Te has quedado desnudo, desnuda de todo. Y todo por lo que has luchado, todo lo que has sufrido, todo por lo que has anhelado, todo se ha terminado. Y claro, imagínate la emoción. El problema de la muerte, el problema de la reencarnación, el problema de liberarte es que domina la emoción. Entonces a mí, cuando alguien me dice actualmente todo esto de la emoción y veo que socialmente se ha dado la vuelta, se ha pervertido, se ha volcado, yo no digo que sea casualidad, no es casualidad. No es casualidad, quieren vincular a las personas a la emoción. Y para un cierto control te hablan del alma, pero es que incluso en los grupos así, New Age, que no son New Age, le dan mucha importancia al alma. Pero el alma, yo ya lo he dicho, el alma es todo y es nada. Es todo cuando está bien dirigido y es nada cuando en un momento dado no te sirve nada. Porque esa persona que acaba de morir y ya quiere irse o quiere quedarse o lo que sea, depende. ¿Qué es esa persona? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues eso es la parte energética, que la parte, si tú quieres, del alma, podemos darle muchas vueltas, pero te dije en el vídeo anterior que el Bhagavad Gita me da la razón cuando habla de que el yogi, que es consciente, que es un yogi, que es consecuente, que de verdad alcanza el Atman, que el que no lo es solamente se queda con el alma. ¿Por qué? Porque la dirección que da a ese alma le lleva al Atman, que son diferentes, ahí lo expliqué. Entonces, esta persona, ¿qué sucede? Pues sucede muy sencillamente que cumple lo que dice el Bhagavad Gita, porque aquello en lo que uno piensa en el último momento de su vida es con certeza hacia lo que el alma va, debido a su afinidad que tiene con esa determinada naturaleza. Te puedo garantizar que yo cuando leí esto con 17 años no lo entendí. No lo he entendido durante muchos años, lo he entendido cuando de golpe lo ves ahí en regresión y ves dónde se va. Y dices, ahí está la clave. El alma, ese ser que en el momento es un alma y que se ha podido pasar toda la vida separado de ese alma, porque ese alma tiene una sensibilidad diferente, tiene cosas diferentes, tiene una entidad propia, ¿entiendes? Que ese alma un momento dado, en ese momento de muerte, grita con fuerza, pero ese grito es apagado por los condicionamientos. Ese alma quiere llevarte al espíritu, pero tú no quieres ir al espíritu porque tú quieres cumplir con lo que ha pasado en la vida, con lo que no has podido realizar o con lo que crees que te has quedado por hacer, ya sea amar, odiar, vengarte, lo que sea. Cuidado, aquí dejemos tonterías. Nadie se ilumina, lo he dicho muchas veces. Entonces, ese es el problema. Y cuando te hablan hoy tanto del alma, del alma, del alma, del alma, te están despistando de lo que realmente significa el alma. El alma es un puente, un canal. Es simplemente eso. Y donde tú pongas lo que tú pongas y como limpies ese puente, limpies ese canal, irán las cosas. Porque delante de esta frase dice, y aquel que, llegada la hora de su muerte, abandona su cuerpo con su pensamiento puesto en mí, en verdad viene a mí y se hace uno en mí. Claro, cuando yo leo esto, allá con 17 años, yo me encuentro con una serie de problemas, porque ¿quién es mí? Pues yo entiendo que mí es Dios, mí es la divinidad, mí es todo eso, mí es la parte esa grande de todo. Pero claro, es que también me encuentro con otros problemas. Es que hay otra frase anteriormente que dice, ciertamente todo lo que tiene un principio debe tener un fin. La muerte es el final seguro para quien ha nacido. Ok, vale, ok, está de acuerdo. Dice, pero es igualmente seguro que quien ha muerto ha de renacer. Y claro, esto a mí me rompe por dentro porque, y no es broma, desde que era chiquitín, yo decía que yo no pertenecía a esto, yo no me sentía pertenecer a esto. Entonces, claro, te rompe interiormente que por un lado te dice una cosa, por otro lado otro, y tú no entiendes dónde está. Y te dice, mí, pues está claro que tengo que ir a la divinidad, pero ¿qué es la divinidad? Y te resulta que te lo plantean como algo tan grande, y no, es que mí, vete al vídeo anterior, si no lo has visto, mí es tu espíritu, mí es lo primordial, lo primero de todo que está dentro de ti. ¿De acuerdo? Entonces, el asunto está ahí,
Estás simplemente en ese tema. Entonces, la lección final es esta. Este vídeo quizá lo tengas que ver 2 veces para entenderlo, pero la lección final es que todos tus condicionamientos, todas tus creencias, todo lo que tú crees que a un momento tienes que realizar, no realizar, todas las cosas que a un momento están en tu vida son las que te atan. No se trata del tema, no, es que tienes que liberarte del deseo, del apego, no, no es así. Neville en esto era mucho más listo. Si quieres fama o riqueza, vete a por ello. ¿Por qué? Porque en el momento en que llegue tu muerte, como llegará de todo, si has ido por ello, si lo has trabajado por ello, no te quedarás con las ganas de buscarlo más. Dirás, bueno, ya está superado, está cumplido, y irás a por otra cosa. Quizás en otra vida, no lo sé, o quizás te podrás liberar. Pero la lección final, la lección de la muerte es esta. Que si realmente quieres alcanzar una liberación, o incluso si quieres volver, porque hay gente que me dice que quiere volver, y me parece bien, pero como explico en Vuelo a la Libertad, acondiciona tu mente en la correcta dirección, porque no sabemos cuándo nos va a llegar el momento. Nos puede llegar en cualquier instante. Fíjate, como he dicho, estas personas que ahora caen fulminadas. Entonces, cuando te llegue ese momento, ¿qué vas a tener en tus manos para ir hacia adelante? ¿Qué condicionamiento? ¿Qué importancia va a tener entonces que la Tierra sea plana o redonda? ¿Qué importancia va a tener que en un momento dado la historia tenga 5.000 o 5 millones de años o 500 millones de años? A ti te va a dar lo mismo. ¿Qué es lo que buscas? Recuerda lo que te decía antes, en el vídeo anterior. Tú estás viviendo en la oscuridad y te ponía una metáfora, pero es que en la oscuridad no te pueden encontrar estas digamos, luminarias, porque tú estás perdido en la oscuridad. El que tiene que buscar la forma de que estas luminarias, que realmente haya, que te encuentren, es que tú te ilumines. ¿Y te ilumines cómo? Comprendiendo. ¿Comprendiendo cómo? Pues comprendiendo fundamentalmente empezando a quitar cosas, empezando a eliminar, borrar. ¿Por qué te crees que el tema del silencio en la meditación y el voto de silencio? Porque en el silencio lo que se busca es que se pare la cháchara mental. ¿Por qué? Porque lo he dicho tantas veces, aquello que decía Ken Wilber, que hay grandes meditadores necesitados de urgente psicoterapia, porque van con sus historias en su mente, y la repiten en un estado muy similar a la hipnosis y terminan como cabras. Nada más. Entonces, resumiendo, y para terminar y en conclusión, la lección final, la lección de la muerte es simplemente eso. Para aquellos que en un momento dado quieran volver, que se enfoquen muy bien en pensamientos desde ahora, porque no sabemos cuándo les va a llegar ese momento, que sean de lo que quisieran que fuera su vida. Totalmente. Y para aquellos que en un momento quieran partir, que sepan que la alimentación va a ser sus emociones. Nada más. Las emociones es lo que te va a arrastrar otra vez aquí. La emoción es lo que hace girar esta rueda, lo que te han dicho. ¿De acuerdo? Su energía es la ilusión y está sentada en el corazón. ¿Para qué? Para llevarte fuera de lo que tú eres, distraerte de lo que tú eres, nada más. Y es así de simple, y es así de complicado, y es así de difícil. El que sea simple no significa que sea sencillo, o sea, fácil. Puede ser simple y puede ser muy difícil, pero no hay otra. Y esto es lo que yo te quería comunicar, y esto es lo que te quería decir, y esto es lo que te quería explicar. Y espero que te haya gustado. Y si te ha gustado y me quieres dar un like, gracias. Si encima me quieres invitar a un café, aquí abajo, más agradecido aún. Y de todas maneras te dejo aquí por si quieres suscribirte y también te dejo aquí pues un vídeo que quizás te pueda interesar relacionado con todo esto. Y nada más por hoy. Muchas gracias y hasta siempre. Adiós.